buenos días. Si les parece, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria extraordinaria a celebrar hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, para tratar los asuntos consignados en el siguiente orden del día. Parte resolutiva. Primero, inicio del procedimiento de la revocación del acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria de 6 de julio de 2023. Punto 7 del orden del día, relativo a la delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno local. Partido Popular. Sí, bueno. Buenos días, con permiso. Con fecha 17 de febrero se formula un escrito dirigido a la Alcaldía Presidencia por parte de doña Gemma Duque y los concejales firmantes al amparo del artículo 46.2a de la Ley 7/1985 del 2 de abril, solicitando convocatoria de pleno extraordinario que hoy celebramos para la inclusión de los puntos que hoy tratamos. Este primero, referente a la revocación del acuerdo de este pleno 6 de julio de 2023, referente a las competencias que tiene la Junta de Gobierno y el pleno municipal, poco que decir por parte de mi grupo. Este acuerdo se tomó para dotar de la mayor agilidad en la toma de decisión y su posterior puesta en marcha de tantas medidas permite la ley a la Junta de Gobierno local. Y así se hizo por parte de los entonces concejales del Grupo Popular y Vox por aquel entonces. Desde el Partido Popular creemos que tener estas competencias por parte de la Junta de Gobierno local, tal y como permite la ley, permite agilizar los trámites. Por eso, precisamente, así lo faculta y lo permite la misma ley antes referida. Por lo tanto, bajo un ejercicio de coherencia, intentando hacer de la Administración un ente ágil dentro de los márgenes que permite la ley reguladora de bases locales, votamos en contra. Gracias. Sí, buenos días. Lo primero que quería era solicitar el voto individual para estas votaciones. No sé si hay algún problema con eso o... Perfecto. Bueno, pues para explicar un poco a lo mejor a quien nos está viendo y para ponerle en situación voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Hoy venimos al Pleno a votar y debatir en un pleno extraordinario dos propuestas que, en contra de lo que suele ser habitual, no las ha traído el equipo de gobierno, sino que las han traído algunos concejales de la oposición. Para quien no lo sepa, y como acaban de comentar y como dicen los informes, si al menos una cuarta parte de los concejales del pleno solicita la celebración de un pleno extraordinario, bueno, pues este tiene que celebrarse y estamos en esta situación. De los dos puntos que se traen hoy, el primero trata sobre la revocación del acuerdo plenario del 6 de julio de 2023 relativo a la delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno. Y voy a tratar de explicar un poquito qué significa esto. Dentro de la organización municipal existen varios órganos de funcionamiento. Uno de ellos es el Pleno, donde nos encontramos ahora, que es el máximo órgano de representación del municipio, donde en teoría se exponen, se debaten y se votan de manera pública pues los asuntos importantes que afectan al municipio. La convocatoria de estos plenos se publica en redes. Están abiertos, son plenos abiertos, puede venir quien quiera, se retransmiten a través de las redes sociales del Ayuntamiento y luego se almacenan y consta como videoacta, con lo cual cualquiera en cualquier momento puede consultar lo que ha sucedido en el Pleno. Esto es así desde hace aproximadamente 10 años y creemos que es un ejercicio de transparencia pues casi máximo. No, creo que no hay en el Ayuntamiento ningún órgano cuyas reuniones sean más transparentes que las del Pleno municipal. Y entre el resto de órganos del Ayuntamiento está la Junta de Gobierno local, formada por el alcalde y los tenientes de alcalde, en este caso son 5 tenientes de alcalde, y que resuelve sobre otro tipo de asuntos, a lo mejor más del día a día o más de la gestión del Ayuntamiento. Las reuniones de este órgano no son públicas, no se puede asistir libremente, no se retransmiten, no se graban y no se pueden ver. No entro a valorarlo, simplemente digo la situación que hay. Y como he indicado, cada órgano tiene sus competencias, pero la ley permite que competencias que le son propias al Pleno se deleguen en Junta de Gobierno. Y esto es lo que sucedió al inicio de la legislatura en este Ayuntamiento. De esta manera hay decisiones que, en lugar de pasar por el Pleno, van directamente a Junta de Gobierno, no se informa a todos los concejales, no se les comparte la información sobre el asunto, no se exponen, no se votan, no se debaten y como he dicho, no se puede asistir a esas reuniones, no se retransmiten, no se graban y, en definitiva, pasan desapercibidas o pasan más desapercibidas. Y lo que sucedió en el primer pleno de esta legislatura
a propuesta de alcaldes, que se modificó este régimen y se delegaron ciertas competencias en Junta de Gobierno. Concretamente, se delegó la concertación de operaciones de crédito, cuya cuantía acumulada exceda el 10% de los recursos ordinarios del Ayuntamiento. También todos los contratos de obra, suministros, servicios, concesiones, cuando su valor estimado supere el 10% de los recursos ordinarios o cuando su duración sea superior a 4 años, incluso el establecimiento de precios públicos, cuestiones que, aunque deberían pasar por pleno, bueno, pues la ley permite que se haya delegado en Junta de Gobierno. Esta delegación de competencias hace que asuntos de gran calado y de gran importancia para el municipio, como digo, no vengan al pleno. Y esto lo único que hace es reducir la transparencia, limitar la participación y, bueno, en definitiva, entendemos que disminuye el nivel democrático del ayuntamiento. Esto es lo que hay. Y desde vecinos, ahora ya doy nuestra opinión, muy breve, entendemos, desde Vecinos por Molar Zarzal, entendemos que es momento de iniciar el procedimiento para que esas competencias que ahora están en Junta de Gobierno y que le son propias al Pleno, regresen al Pleno, que esos asuntos se vuelvan a presentar y debatir en el Pleno, en lugar de decidirse sin información y a puerta cerrada, que volvamos a saber en tiempo real y con toda la información necesaria qué cuestiones de las que hemos mencionado están sucediendo en el municipio, que podamos expresar nuestra opinión, que podamos llegar a acuerdo, que podamos debatir y que tengamos la oportunidad de expresar públicamente nuestro punto de vista y que se vote entre todos los representantes de la ciudadanía. Por lo tanto, nuestro voto, como no puede ser de otra manera, es a favor. Partido Socialista. Sí, nosotros también vamos a votar a favor, que luego no dejo claro el sentido del voto después de las explicaciones y quiero empezar por eso. Lo ha explicado todo bastante afinado el concejal de Vecinos por Molar Zarzal, el portavoz David. Y bueno, lo primero es expresar por qué una mayoría, o sea, por qué un número de concejales pedimos tener un pleno extraordinario hoy. Es una competencia que tiene una competencia totalmente que capacita a los grupos de la oposición, o si no fueran de la oposición también, a pedir un pleno extraordinario, y así lo hemos hecho. Lo primero es que se está haciendo una herramienta totalmente democrática y que da opción a la oposición a expresar de manera más democrática que normalmente cuestiones sobre el trasfondo de las decisiones que se toman en el ayuntamiento. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, el Pleno anteriormente, y no los grupos, sino el Pleno de Molar Zarzal, ha votado anteriormente 2 veces en asuntos presupuestarios muy importantes, en la votación del presupuesto general de Molar Zarzal, 2 veces en contra de la propuesta del equipo de gobierno. Puede dar a pensar que hay una mayoría en el Pleno que no está aportando al equipo de gobierno la capacidad plena para tomar decisiones en motivo presupuestario. Y es importante lo que hoy se vota, la primera de las 2 votaciones. Hay 2 votaciones. La primera es que se devuelvan las competencias que el Pleno tiene de partida al Pleno y que no sea la Junta de Gobierno la que tome estas decisiones. Nosotros habíamos observado como el comportamiento de la Junta de Gobierno, había habido acusaciones o se había dicho en este Pleno que no había sido totalmente democrático cómo se toman las decisiones, incluso llegando a situaciones de que se grababan las conversaciones entre los concejales, algo que ha observado el propio alcalde, que no nos parece la mejor forma de tomar decisiones de manera democrática. Creemos que puede haber cierta coacción en esa toma de decisiones. Y nosotros pensamos que cuando el Pleno ya ha expresado 2 veces que no tiene la confianza al equipo de gobierno para tomar decisiones en materia de presupuestos, pues que decisiones como hacer contratos donde más del 10% del presupuesto van a esos contratos o van a hipotecar, endeudar al ayuntamiento durante muchos años, pues que a lo mejor es más democrático y tiene más sentido que la tome la mayoría del Pleno, que ustedes han conformado durante 2 veces y que todavía están en posibilidad de conformar porque los grupos que conforman el equipo de gobierno todavía suman mayoría, hasta donde nosotros sabemos. Por eso nosotros creemos que es mejor que esto lo delibere el Pleno, no solo los grupos del Gobierno, de la oposición, que sea el Pleno el que exprese su mayoría y
acatar las decisiones del Pleno para las dos votaciones de hoy, creo que hará de este ayuntamiento un ayuntamiento que aplique las decisiones a más representación de la ciudadanía, y eso siempre es bueno. Nosotros por eso hemos valorado hacer este pleno extraordinario, y nuestro grupo siempre va a favorecer todas las decisiones que hagan que más gente tome las decisiones dentro del ayuntamiento. El otro día hablábamos de la participación ciudadana y hoy, por ejemplo, estamos hablando de recuperar una decisión para 17 personas en vez de para unas pocas. Y nada más. Gracias. Bien, vos. Buenos días. Pues efectivamente, en aquel entonces Vox votó a favor de que se plantearan las cosas como están actualmente, pero es cierto que han cambiado muchas cosas desde aquel entonces. Ha habido decisiones poco apropiadas, a mi parecer, y creo que llegados a este punto es cuando menos de reconocer que debería de existir más transparencia en cómo gestiona el equipo de gobierno, y esto debería de tomárselo como una ayuda, no como algo negativo, sino como que este punto que se trae aquí a un pleno extraordinario deberían de verlo como que el resto de los grupos políticos quieren echarles una mano en esa gestión y quieren que en este pleno, se traten temas que se dejaron de tratar aquí. Ya digo, han cambiado muchas cosas desde aquel entonces y yo creo que es beneficioso que recuperemos aquello y nuestro voto es a favor. Buenos días. No voy a repetir la argumentación que ya han hecho el resto de los grupos políticos, pero vamos, lo único, insistir en que por mucho que lo permita la ley, fue realmente un paso atrás en la transparencia municipal y por mucho también que se escuden en la agilización de procesos. Nuestro voto es a favor. Contigo. A mí, bueno, la verdad que los argumentos me parecen todos válidos. Lo que pasa es que yo voy, viviendo desde dentro lo que, cómo va este ayuntamiento y en general la mayoría, el tema de la agilidad me parece fundamental y esto yo creo que da más agilidad a cualquier proceso que otra cosa. Así que nuestro voto es en contra. ¿Algún voto particular? Buenos días. Mi voto es a favor. Señor secretario. Una vez producidas las votaciones, la propuesta de iniciar el expediente correspondiente para la avocación de las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local es aprobada por mayoría absoluta del Pleno Municipal. Muy bien, pues continuamos. Punto segundo. Inicio del procedimiento para la fijación de la periodicidad y horarios de sesiones ordinarias del Pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Morazarzal. Esto es en pleno celebrado sesión ordinaria del primer jueves laborable de cada mes a las 6:30, quedando suspendida la del mes de agosto por vacaciones estivales, incluyendo las emisiones pertinentes, informes y cualquier otra actuación necesaria. Partido Popular. Sí, referente a este punto, creemos que tanto la periodicidad de los plenos, así como el horario que venimos teniendo en la celebración de los mismos, es la necesaria y suficiente para el normal funcionamiento de este ayuntamiento. Quiero comentar a los vecinos y los aquí presentes que durante estos 33 meses que llevamos de legislatura, con este Gobierno hemos celebrado en este ayuntamiento ya 38 plenos. Con respecto al horario, creemos, y hemos visto por la experiencia que tenemos, que cuando en legislaturas anteriores se ha celebrado el horario de tarde, no ha cambiado la afluencia de público. Sí es esta una de las argumentaciones que más pesan. Y luego lo que sí creemos es que se produce y se genera un problema con los funcionarios a los cuales se les obliga a venir, como es lógico, en horario de tarde. Nosotros, con respecto a lo que dicen en este punto de que quedando suspendida el mes de agosto,
nosotros ahí no estamos a favor. ¿Y por qué el mes de agosto no vamos a trabajar si cuando hay funcionarios y personas que están trabajando no entendemos el por qué ustedes quitan el mes de agosto este pleno? Sí, porque es un periodo estival, no lo entiendo muy bien. Pero por todo lo anteriormente expuesto, votamos en contra, creyendo que todos los plenos que hemos tenido, que ya digo que supera un pleno por mes lo que estábamos teniendo, de acuerdo a las necesidades que el pleno y este ayuntamiento tenía en la toma de decisiones, era el correcto. Votamos en contra también por coherencia con respecto a lo que se aprobó en julio del 23. Nada más. Muchas gracias. Vecinos. Sí, buenos días. En este segundo punto voy a leer literalmente lo que pedimos, que es que se cumpla lo que dice el reglamento de funcionamiento del Pleno de Molar Zarzal. En su artículo 3.1 dice: el Pleno celebrará sesión ordinaria el primer jueves laborable de cada mes, a las 6:30 de la tarde, quedando suspendida la del mes de agosto por razones de vacaciones estivales. No buscamos nada más, que se cumpla el reglamento del Pleno. Reglamento que, por cierto, se aprobó el 7 de abril de 2016 por unanimidad, con el voto a favor de todo el Pleno, en el cual estaba incluido el representante, el portavoz del Partido Popular, el señor Cobo, y que en aquel momento votó a favor de esto. Sí que es cierto que estaba en la oposición, supongo que vería bien que se celebrasen mensualmente los plenos y por la tarde, y ahora pues cambia esa manera de verlo. Y queremos que se cumpla el reglamento porque esto va a redundar sí o sí en una mayor transparencia, en una mayor oportunidad de presentar, debatir y proponer mociones, ruegos y preguntas. Va a aumentar la labor de control de la oposición frente al Gobierno, y sí, también habrá más gente que pueda, si quiere, asistir, podrá verlo en directo, y entendemos que estas medidas aumentan la participación, la transparencia de los representantes de la ciudadanía y, por lo tanto, eleva, por supuesto, el nivel democrático de este ayuntamiento. Evidentemente, nuestro voto es a favor. ¿Y el Partido Socialista? Los argumentos son sencillos de entender. Nosotros, como grupos de la oposición, tenemos los plenos ordinarios para poder presentar mociones, preguntas, ruegos. Es verdad que ha habido 38 plenos, pero muchos de ellos han sido extraordinarios. No me parece un argumento suficiente cuando en los plenos extraordinarios, salvo en este que hemos promovido desde grupos ajenos al equipo de gobierno, nosotros no podemos hacer aportaciones. Además, creemos que, con respecto a lo que ha dicho el concejal del PP, no quiero entrar en mucha polémica porque creo que es sencillo de entender, puede repasar el resto de ayuntamientos de la zona, de otros sitios de España, otras instituciones como la Asamblea de Madrid, el Congreso de los Diputados, el Senado, donde en agosto no hay sesiones plenarias. Creo que es más fácil parecerse al resto de instituciones que no ser una excepción para hacer un pleno en agosto, cuando además ustedes habían quitado la mitad de los plenos todo el año. Me parece un argumento poco coherente con respecto a su anterior decisión. Nosotros vamos a votar a favor. Creemos que va a mejorar la capacidad de aportar propuestas desde la oposición, también de hacer preguntas que sí que me gustaría en este punto pedir que se respondan todas las preguntas y que se respondan con respuestas, no con información que no está contenida en las preguntas que tenemos. Desde la oposición sí que creo que tenemos una reflexión común, que es que estas respuestas no son suficientes. Los ruegos, pues a veces los cumplen, a veces no, pero las respuestas no son suficientes, y no son suficientes porque no creen que tengamos que tener esa información, o porque no creen que seamos representantes de la ciudadanía, que es a través de quienes respondemos. Entonces, queremos más plenos y queremos que los plenos sirvan para más contenido. Como sugerencia, en vez de hacer tantos plenos extraordinarios, lo que sí pueden hacer es planificar las acciones que quieran traer a pleno, y ahora tienen una oportunidad más todos los meses para incluir más cuestiones en los plenos ordinarios que a veces pensábamos que estaban vacíos de contenido por parte del equipo de gobierno. Gracias.
Vos. Hace relativamente poco se trajo una moción sobre esto mismo y el portavoz del PP utilizó el mismo argumento de los plenos, de la cantidad de plenos que se habían llevado a cabo durante este periodo y le respondimos con lo mismo. Voy a coger el comentario del portavoz del PSOE. Muchos de esos plenos fueron extraordinarios. Eso es una realidad. No voy a dudar de la necesidad ni de la urgencia de que esos plenos se tuvieran que producir, pero habiendo la posibilidad ahora de, si esto sale adelante, que todos los plenos sean ordinarios, o de que incluso si hay temas por la situación del ayuntamiento que faltase personal y hubiese que acelerar procesos para que hubiera extraordinarios, pues mejor. Pero yo creo que deberían de esta propuesta que trae hoy la oposición tomársela como algo positivo. Ya estamos en la recta final de lo que es esta legislatura y lo sabemos todos aquí, no vamos a escondernos ninguno y les puede servir, como les hemos rogado en alguna ocasión, incluso en nuestra defensa en aquel momento de nuestra abstención, para que nos informen más de las cosas que llevan a cabo, que no voy a poner en duda que se hagan muchas. Vemos constantemente en redes todo lo que están haciendo por embellecer y por mejorar el municipio en estos 2 últimos meses, con lo cual ya todos sabemos que estamos en época de precampaña para lo que viene en mayo del 27. Dicho todo esto, pues como les hemos insistido, y creo que va a ser beneficioso para que todos aquí debatamos, nuestro voto va a ser a favor para que haya más plenos. Y a mí me es irrelevante si en agosto se viene o no se viene. Si se viene, genial. Y si en otros municipios en agosto no hay pleno, pues no se viene. Creo que lo menos trascendente en este sentido. Creo que estamos aquí para debatir y para que ustedes nos informen de lo que hacen y nosotros fiscalicemos en este caso. Entonces, nuestro voto va a ser a favor. Bueno, el ROM sigue en vigor, por lo tanto, es volver un poco a la normalidad municipal. Ustedes siempre han hecho por bandera, además, que es que trabajan mucho, o sea, que ya es un mantra, pero mire, en esos 38 mañanas que hemos estado aquí, ustedes han dejado de trabajar, es decir, que podían haberlas aprovechado. Sí, podrían, sí. Bueno, da igual, es que no trabaja entonces por la mañana. Bueno, da igual. Además, dice que se perjudica a los funcionarios. Yo no sé cuántos funcionarios son perjudicados, pero también se perjudica a la gente de la oposición que trabaja, que tiene que pedir permiso en sus trabajos para venir aquí. Y ustedes que son tan defensores, además de la empresa privada, pues hay gente que trabaja en la empresa privada y la están perjudicando. Bueno, la verdad es que y además con respecto, bueno, a mí personalmente también, con respecto a lo de agosto, es que me da un poco igual, es decir, que se celebre o no se celebre en agosto, me da igual. Y con respecto también a que asista más gente o que asista menos gente, pues, si es que tampoco es importante, si lo siguen por internet y tal, por lo tanto, lo único que hacen es favorecer sobre todo, primero, que haya una normalidad, que se puedan celebrar sin ningún problema la gente que trabaja, que ustedes incluso también, y así aprovechan para trabajar por la mañana, y ya está, si no hay mucho más, no hay mucho más. Es decir, eso es una cabezonería de ustedes desde el principio, y ya está. Bueno, en nuestro caso también el voto es a favor. Contigo. Bueno, a ver, ningún problema en que haya, por nuestra parte, en que haya un pleno mensual. No nos parece mal. Vamos, buena idea, bien o no. O sea, nos parece bien. Lo que no, por ejemplo, es el horario de tarde. O sea, es igual que muchos trabajan por la mañana, yo particularmente, aparte de aquí, las horas que esté y tal, luego sigo por las tardes y hasta con mi otra actividad. Y hay muchos días que puedo estar hasta las 9. Entonces, a mí, particularmente, el horario me viene mal. Pero bueno, entiendo que por las mañanas a otros les viene peor también y entonces prefieren por las tardes. En este caso, nosotros nos vamos a abstener por estas dos razones. ¿Algún voto particular? Sí. Buenos días, mi voto es a favor. Muy bien, señor secretario.
Sí, una vez producida la votación, la moción es aprobada por 9 votos a favor, por mayoría absoluta, y para iniciar los trámites oportunos. Muchas gracias. Pues muy bien, no habiendo más temas que tratar. Pero yo creo que hemos terminado, ¿no? O yo creo que no hemos hecho ni uno o el otro, ha dicho cada uno lo que creía conveniente, pero dígalo, porque es que si no, luego no les dejo hablar. Sí, era simplemente preguntarle al señor secretario si puede contarnos un poco los siguientes pasos que hay que dar aquí, que tenemos que dar, o si tenemos que proponer otro pleno, o automáticamente una vez que estén los informes se convoca, un poco saber cómo funcionaría el tema. No, yo creo que ya la votación ha terminado el pleno, con lo cual cualquier cosa que tengan que ir, pasan a ver al secretario, pero es lo más normal. Yo creo que con lo que han llevado ahora a pleno deberían de saber lo que habían hecho, pero parece que no. Muchas gracias. Damos por terminada la sesión.